Dios te bendiga y bienvenido al día 320 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy a leer la palabra de Dios juntamente conmigo. Hoy vamos a estar leyendo el primer libro de Corintios, capítulo 4 al capítulo 7 de la Biblia, nueva traducción viviente. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que sea quien hable y ministre a nuestras vidas, a nuestros corazones a través de su palabra. Señor que estás en el cielo, en esta hora te damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia, pidiendo que tú seas, Señor, quien hable y ministre, Señor, a cada una de nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer 1 Corintios capítulo 4, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que a Apolos y a mí considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califican ustedes y cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tengo razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros, revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Amados hermanos, pues en el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo, si prestan atención a lo que les cité en de las escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otros. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si fuera un regalo? Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan, creen que ya son ricos, hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. A veces pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Pues, aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñara acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado Hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias en todas partes. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos, pero iré, y pronto, si el Señor me lo permite. Y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en el vivir por el poder de Dios. ¿Qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y un espíritu amable?
Primera de Corintios capítulo 5. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu, y como si estuviera allí. Ya emití mi juicio sobre ese hombre, en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre, entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura. ¿Qué es lo que realmente son? Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son ávaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entregan al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Primera de Corintios capítulo 6. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto, en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de fuera de y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas. En cambio, un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto.
aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor, y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que los cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿No se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Primera de Corintios capítulo 7. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo. Pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora, me dirigiré al resto de ustedes. Aunque no tengo un mandato directo del Señor, si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y a permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería tratar de revertir su condición. Y el hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente no debería circuncidarse ahora, pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eres un esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Y recuerda, si eres un esclavo, cuando el Señor te llamó,
Ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor, pero el Señor, en su misericordia, me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, los que se alegran, o los que compran cosas, no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posiciones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él, pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu, pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que los ayude a servir mejor al Señor, con la mejor cantidad de distracciones posibles. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea, no es pecado. Pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Así que el que se casa con su prometida hace bien y el que no se casa hace aún mejor. Una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Sin embargo, en mi opinión, sería mejor para ella no volver a casarse, y pienso que al decirles esto, les doy consejo del Espíritu de Dios. Aleluya. Así que hemos leído 1 Corintios capítulo 4 al capítulo 7, donde vemos Pablo confrontar la inmadurez de los corintios y vemos que les enseña sobre el honrar a sus líderes, a vivir en santidad, y explica claramente la visión bíblica del matrimonio y la soltería. En el capítulo 4 vemos que Pablo recuerda que los líderes cristianos son administradores de los misterios de Dios, no estrellas ni celebridades. Les dice: ahora, lo que se requiere de los administradores es que sean fieles. Jesús dijo: si en lo poco me son fieles, en lo mucho les pondré. Y advierte a los corintios, Pablo, que de no juzgar antes de tiempo. Les dice: el Señor sacará a luz lo que está oculto. Y señala la arrogancia de algunos que se creían superiores. Él y los apóstoles no vivían con comodidades, sino en sacrificio. Tal como Jesús lo dijo: aquel que quiera ser grande en medio de ustedes, que sea primero un siervo de todos los demás. Eso significa el verdadero definición de ser un administrador fiel, de ser un siervo fiel, de ser un líder que representa el verdadero
Cristo, el verdadera grandeza de Cristo en nuestras vidas. Pablo dijo, son tratados como basura del mundo por causa de Cristo. Y les dice, no les escribo para avergonzarlos, sino para advertirlos como a mis hijos queridos. El liderazgo en el reino es humildad, servicio y fidelidad, no un prestigio. No un prestigio o para tener privilegios, autoridad o posesiones, para honrarnos a sí mismos, sino para honrar el nombre de Dios. En el capítulo 5 vemos nosotros que Pablo confronta un caso grave de inmoralidad sexual que había en medio de la iglesia. Un hombre que estaba viviendo con la esposa de su padre. Y Pablo les dice, en lugar de lamentarse, la iglesia estaba orgullosa al parecer. Y Pablo ordena una disciplina espiritual. Entreguen a ese hombre a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y su espíritu sea salvado. Usa una metáfora donde dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Es decir, tolerar el pecado contamina a la iglesia entera, porque están siendo ellos permisivos y no están corrigiendo esto, no están corrigiéndolo, sino que ellos estaban sobando este pecado a esto que no agradaba a Dios, que obviamente no estaba correcto ante la luz de la palabra de Dios. Mi Pablo les dice, no, deben de cortar con todo aquello que no agrada al Señor, expulsarlo, sacarlo fuera de la iglesia, porque este pecado, esto que está siendo permitido dentro de la iglesia y no se está corrigiendo, no se está poniendo en disciplina a esta persona, va a venir a ser algo que normalizado dentro de la iglesia. O sea, puede llegar a ser hasta ejemplo para los demás, es decir, pues si a este se le permite, entonces yo puedo hacer y tal cosa and it's okay, y no hay problema. El amor verdadero corrige el pecado para restaurar, no para destruir. Y la santidad es esencial dentro del pueblo de Dios. Aleluya. Y en el capítulo 6 vemos que Pablo aquí les está hablando sobre los pleitos y la pureza sexual. Al parecer había pleitos entre los hermanos. Algunos cristianos estaban llevando sus disputas incluso ante las tribunales del gobierno seculares. Y Pablo les dice, ¿no saben que juzgaremos al mundo y aún a los ángeles? Y les dice que es mejor sufrir injusticia que deshonrar el testimonio de Cristo. Ahora, con todo esto, al parecer habían muchas cosas que dentro de esta iglesia estaban sucediendo, obviamente, de las cuales no deberían de estar sucediendo en el primer lugar. No honraban a Dios, no estaban alineadas a la palabra de Dios, a la doctrina cristiana. Y muchas de estas situaciones estaban saliendo fuera de la mano al punto de que se estaban llevando a los tribunales. Y esto nos estaba dando un testimonio correcto de Cristo o de la iglesia. Porque en el primer lugar esto no se estaba corrigiendo ni aún dentro de la iglesia, tal como ese hombre que estaba viviendo con la mujer de su papá. Entonces, eso estaba llevándose aún a los tribunales seculares, y Pablo les está exhortando. ¿Qué está sucediendo con ustedes? Se supone que nosotros somos la iglesia, se supone que nosotros somos la luz del mundo, se supone que nosotros vamos a juzgar al mundo juntamente con Jesucristo. Y Pablo les dice, es mejor sufrir injusticia que deshonrar el testimonio de Cristo, porque algunas cosas posiblemente eran tan, por decirlo así, no importantes, y se estaba haciendo un gran
problema de ello. Y Pablo les está diciendo, hay que saber cómo se está administrando la iglesia, cómo nos estamos conduciendo como iglesia, porque de la forma en que nosotros nos estamos conduciendo, eso es la forma en la cual nosotros estamos testificando de Cristo en nuestras vidas. De ahí vemos que Pablo menciona una lista de pecados que caracterizan a los que viven lejos de Dios. Pero luego añade una verdad, donde les dice en el verso 11, esos eran algunos de ustedes, pero fueron limpiados, hechos santos y declarados justos por el Espíritu de Dios. Y les enseña que el cuerpo no es para la inmoralidad, sino para honrar el nombre de Dios. Y en el verso 19 les dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, fueron comprados por precio. Si la inmoralidad sexual reinaba anteriormente, si el pecado reinaba anteriormente en el cuerpo, porque estábamos en tinieblas y no conocíamos la luz, la verdad de Dios. Ahora que conocemos la verdad, ahora que conocemos a Cristo, no podemos continuar caminando dentro de aquellas tinieblas, sino reprender aquellas tinieblas y reconocer que ahora nuestra vida ya no le pertenece a Satanás, porque esa es la verdad, sino que ahora le pertenece a Cristo y juntamente con ello nuestro cuerpo, nuestra vida, todo lo que somos debe de glorificar y exaltar el nombre de Dios. Y la inmoralidad sexual, aquello que no está dentro de lo que Dios institucionó para el hombre hacer, aquello deshonra a Dios entonces. Y ya no nos pertenecemos a sí mismos. Nuestra identidad en Cristo debe de transformar nuestra conducta. Somos templo del Espíritu, comprados por la sangre de Jesús. Y debemos de hacer todo aquello que agrada al Padre, para que el Espíritu de Dios pueda permanecer en nosotros. Porque todo aquello que contrista al Espíritu Santo hace que el Espíritu Santo de Dios no habite entonces en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo no cohabita con el pecado, no cohabita con las tinieblas. Y en el capítulo 7 vemos que Pablo responde a preguntas específicas sobre el matrimonio y la vida sexual dentro del matrimonio. Les habla sobre la intimidad es un acto de amor mutuo, no egoísta. El esposo debe satisfacer las necesidades de la esposa y de igual forma la esposa las del esposo. Y les habla sobre el divorcio diciendo el matrimonio es un pacto serio. Esto no es simplemente un pedazo de papel. Esto no es simplemente una ceremonia y ya que se hace y se deshace. Esto es un pacto delante de Dios. Y vemos que Pablo, aparte de esto, les dice, si la pareja no creyente decide quedarse, el creyente no debe separarse. Y si decide irse, el creyente no está obligado a pelear o retenerlo por fuerza. Ahora, sobre la soltería, Pablo la considera un don, no un problema. Un soltero puede servir a Dios con mayor libertad aún. Y Pablo resume así, diciendo, cada uno debe seguir viviendo como el Señor lo llamó. El enfoque no es casado en contra de aquellos que están solteros, casado versus soltero, sino vivir en obediencia y santidad en cualquier estado civil en el cual el creyente se pueda encontrar. El honrar a Dios en todas las etapas, en todos los compromisos. Así que vemos nosotros que dentro de esos capítulos, la verdadera autoridad en la iglesia es aquel servicio
humilde que representa a Cristo. Y la santidad importa. El pecado debe confrontarse con amor y verdad, no sobarse, no apapacharse, sino que confrontar aquel pecado con el amor de Cristo, claro, pero debe de confrontarse y debe de señalarse y decirse: esto no es correcto, esto no es aceptable, esto debe ser corregido. Y ya la persona debe tomar una decisión si quiere ser corregida o no, si quiere dejar el pecado o no. Y si ellos no quieren dejar el pecado, entonces Pablo nos habla, la palabra nos habla que esa persona puede continuar su propio camino, pero aquello debe de corregirse ante la iglesia, porque esto afecta todo el cuerpo de Cristo. Y somos el templo del Espíritu Santo, llamados a honrar a Dios con nuestro cuerpo. El matrimonio y la soltería son ambos regalos de Dios para su gloria. Aleluya. Así que el Evangelio transforma cada área de nuestra vida, nuestra identidad, nuestras relaciones, nuestra conducta y aún nuestras decisiones. Aleluya. Así que, Señor Jesús, que nos ayude, Dios, a poder caminar dentro de esta verdad y caminar en firmeza. Aleluya, a la luz de su palabra. Gracias.